Lo que vamos a hablar hoy son ETAs. ¿Alguien sabe qué significa ETA? Son enfermedades transmitidas por alimentos y esas son sus siglas. Eso ustedes lo tienen que dominar al 100 porque ustedes trabajan con alimentos y sí va amarrado con la inocuidad. Entonces, ETAs, enfermedades transmitidas por alimentos. Los alimentos se contaminan por contacto directo o indirecto con microorganismos causantes de enfermedades, ¿sí? Y estamos viendo acá, se contaminan por contacto directo o indirecto. Entonces, se entiende por contaminación de alimentos todo aquello que no es propio del alimento y que puede ser o no detectable. Y esto es lo más importante aquí, sean físicos, biológicos y químicos. Asimismo, son capaces de provocar enfermedades en las personas que los consumen. Como son, pueden ser detectables o no, y dice que pueden ser físicos, biológicos y químicos. Entonces, los tres tipos de contaminación que podemos encontrar nosotros en los alimentos van a ser estos tres. A ver, leamos para que se les vaya quedando. Contaminación física y microbiológica. ¿Qué creen que serían en estas tres? Ustedes den ideas porque yo igual lo voy a estar explicando en la clase, pero contaminación física puede ser el contacto de... Pero ahí va a ser golpe. Pasemos a la química. Denme un ejemplo de contaminación física. Una hormona que se utiliza en el ganado. Que no sea propia de y que nos produzca a nosotros un daño. Ahí vamos un poquito más orientados. ¿Y la microbiológica? Los patógenos, microbios, gérmenes y demás. Que se pueden dar en todo el proceso. Vamos a recordar, ¿no se recuerdan? Ahí estoy redundando. Pero que la clase anterior o el módulo anterior que tuvimos conmigo, yo les dije que eso nos iba a servir para el día de hoy. ¿Cuáles eran las cadenas o los procesos por los que pasan los alimentos para que lleguen ya al consumidor final? El primero, ¿qué sería? La producción. Ajá, que puede ser agrícola, que teníamos tres, ¿se recuerdan? Agrícola, ¿cuál es el de ustedes? Pecuario. Pecuario y el de los mariscos y pescados. Agricultura. Ahí están las tres. Luego de la producción, la transformación del alimento. Después de la transformación de los alimentos, distribución, muy bien. Y el consumo, que podía ser en un restaurante o en la casa de los comensales. Entonces, en cualquiera de todos esos procesos podemos tener nosotros contaminación física, contaminación química o contaminación microbiológica. Veamos, hay que destacar la importancia de prevenir la contaminación de los alimentos mediante la aplicación de buenas prácticas de higiene y sanidad. Estas son las famosas o BPH o BPM, ¿sí? Y también tenemos acá otra que se maneja, que son las BPA, buenas prácticas de agricultura. Nosotros nos vamos a estar concentrando en estas dos, en BPH y en BPM. Recuerden, un cliente satisfecho es el mejor medio de publicidad. Ustedes han escuchado que si atendemos bien a un cliente se lo dice a 3 personas, pero si lo atendemos mal, ¿a cuántas? A 10, dice la estadística. Entonces es mejor pues hacernos publicidad de boca en boca y que los clientes sepan que nosotros tenemos un buen manejo de los alimentos. Entonces vamos a empezar ahorita con la contaminación física. La contaminación física es toda aquella que nosotros podemos ver en el alimento. Entonces tenemos cabello en alimentos, hilos de suéteres, insectos o sus partes, vidrios, entre otros metal, joyas, piedras y huesos. Entre eso, las uñas. O sea, nosotros cuando vamos a entrar a una industria alimentaria no podemos entrar con aretes, con anillos, con uñas, con pestañas, ¿sí? Con alguna alhaja, con nada. De hecho, por eso es que ustedes van a ir viendo que los uniformes de las personas, ¿cómo suelen ser? Hasta sin botones. Sí. Porque si cae un botón a cualquier parte del proceso, ya sería una contaminación física. Nosotros cuando estamos dando, igual capacitando a las personas en BPMs, tampoco podemos, aparte de no usar las pestañas, no se debería de utilizar maquillaje, porque si estamos dentro del proceso, sobre todo en transformación,
hasta el maquillaje puede caer dentro de los alimentos y esto ocasionar contaminación física y química también, ¿sí? Sí, porque todos esos aromas se pueden pasar a los alimentos. Claro que va a depender del tipo de alimento que nosotros estemos manipulando, pero esas son reglas estándares o universales. ¿Ustedes han oído hablar de las normas ISO? Sí. ¿Sí? ¿Y cuáles son las propias para alimentos? ¿Cómo se llama esa variante? Son ISO 22000. También lo vamos a seguir viendo en todos los procesos. Pero las ISO 22000, implementarlo en nuestra industria, nos va a permitir o garantizar que esos productos son inocuos, aptos para el consumo humano. Y hacia eso vamos. El tema que más vamos a estar hablando en esto, adelante, buenos días, es acerca de la inocuidad de los alimentos. Díganme otro ejemplo de contaminación física que puede haber. ¿Por qué nos dicen vidrios? Si en las industrias alimentarias por lo general no se pueden entrar botellas de vidrio de cualquier tipo de bebida, ya sea, y cuando ustedes busquen información en internet es bien interesante, pero ya sea porque igual es para el consumo o porque alguien malintencionado lo puede hacer y de esta manera pues crear contaminación en la empresa. Entonces, insectos o sus partes, eso es parte también de lo que vamos a ir viendo. Acá entran dos. La contaminación física puede ser porque nosotros le estamos viendo el bichito, y aparte de que eso genera contaminación física, ¿cuál otra creen que puede contaminar? O sea, generar. Microbiológica por todas las enfermedades que transmiten los alimentos. Aunque ustedes no lo crean, todo esto que vemos aquí sí es posible y ya ha pasado, se ha encontrado en los alimentos. Lo que nosotros queremos garantizar es que no. Veamos qué podemos hacer nosotros o implementar para evitar que hayan cabellos en los alimentos. Redecía. Y aparte de redecía, ¿qué más en los caballeros? Cubre barbas. O nos afeitamos y las cubre barbas. Eso es indispensable en las industrias. ¿Y el pelo de los brazos? Ahí no se puede. No, pero depende de la industria. Por ejemplo, si nos vamos a la de la acuicultura y estamos manipulando sardinas, camarón y todo eso, el uniforme de ellos es completo. O sea, ellos sí, su uniforme sí, y solamente se queda descubierta la vista. ¿Sí? Cuando vayamos viendo ya avanzando más en eso, vamos a ir viendo diferentes uniformes y ustedes van a observar que ese es el de los más estrictos. Un pedacito de piedra ustedes lo van a ver en el alimento, una astilla de madera la van a ver, vidrio la van a ver, cabello, patas de cucaracha, sí. O sea, que nosotros compremos una cantidad de costales de comida o de fardos de ciertos productos para que las ratas se lo coman y no lo podamos vender, son pérdidas de ganancias para nosotros. Aparte de que si lo vendemos y se enferman las personas que lo consumen y detectan que el punto donde lo compraron, ya no nos van a seguir comprando, también son pérdidas para nosotros. Entonces sí tenemos que ser conscientes. En Guatemala todavía estamos muy cortos en el manejo y en la manipulación de los alimentos, y pues parte de la profesionalización es esa, que nosotros seamos conscientes de este tipo de contaminación. Entonces aquí estamos bien, ya quedó clara qué es la contaminación física, ¿sí? Vamos a seguir viendo. Acá está cómo evitarlo, ustedes ya me dieron ideas, cumpliendo con las normas establecidas de práctica de personal y operativas. Entre las de personal vemos su uniforme. Como no podemos cargar hilos y todo eso, entonces ya vamos al uniforme. Por lo general son como las filipinas de los médicos. Son pantalones que no van a tener zipper, que no van a tener botones, las filipinas tampoco. Dependiendo del producto que estemos manipulando, van a ser con pata larga o filipina de manga larga, o bien pueden ser manga corta, dependiendo de lo que nosotros estemos manipulando. No en todos los lugares o todas las industrias nos piden botas de hule, como ustedes vieron. Al lugar donde ustedes fueron era indispensable. Como también el manejo. Acá vemos también cómo se deben de evitar las botellas. En las industrias siempre tenemos que establecer un lugar específico
para que las personas consuman sus alimentos, y ahí deben almacenar también todo lo adicional que ellos llevan, y es por regla cuando uno está implementando en las ISO, sobre todo las ISO 22000, que nadie puede llevar absolutamente nada de vidrio, ni espejos, nada. Entonces, dependiendo la industria, cuando están ingresando a la planta se hace una revisión de lo que llevan en su bolsón o lo que llevan de comida. Y cuando vamos entrando, el camino primero es entrar a los lockers, dejar nuestras cosas y luego pues ya nos cambiamos, ponemos nuestro uniforme y podemos ingresar a la planta. Algo muy importante, bueno, y acá también vemos el uso de guantes, en algunas, no en todas. Cuando tenemos que manipular con las manos, por ejemplo, si estamos en una industria de galletas, manipular con guantes no es tan recomendable. O si vamos a manipular, bueno, carne también podría ser, pero es importante que estos guantes se estén cambiando periódicamente, porque los guantes también pueden ir almacenando ciertos microorganismos, igual que el lavado de manos. El lavado de manos, que también nos sirve para evitar contaminación física y microbiológica, hay empresas donde suena una campanita y eso quiere decir que nos tenemos que lavar todas las manos, cada media hora o cada hora, dependiendo la vida que nosotros vayamos estudiando o el HACCP que se haya implementado en la industria, ¿sí? Entonces, ahí ya vimos algunas formas de cómo irlo evitando, dependiendo, como les decía, de la industria, así lo vamos a ir cumpliendo. Lo ideal es de que nosotros, cuando hay un video que les voy a presentar, no en esta clase, no en este módulo, sino en el siguiente, de cómo es el correcto lavado de manos, porque no es lo mismo solo lavarme las manos así, a lavármelas en la conciencia. Había una dinámica que se hizo, eso tuve oportunidad de hacerlo en El Salvador, en una de las industrias de allá, y después de que recibieron la capacitación de cómo lavarse las manos, les agregábamos, con los ojos cerrados, les agregábamos témpera en las manos y tenían que pasarse a lavar. Iba a probar la capacitación quien se lograra quitar al 100% la témpera. No es lo mismo limpiar que desinfectar. Eso es otra clase, es otro módulo, pero para que ustedes sepan, porque si tiene relación, limpieza o limpiar es remover toda la suciedad visible de cualquier superficie o ropa. Eso es la limpieza. La desinfección es eliminar o reducir las bacterias o microorganismos presentes en las superficies o en los utensilios o en nuestra ropa. Entonces no es lo mismo limpieza que desinfección. Bueno, ahora vamos a avanzar y vamos a ver la contaminación química. Acá entran todos los productos, todas las sustancias, que eso es un poquito más difícil de controlar en un alimento. Entonces vemos acá desinfectantes, lubricantes de equipos, insecticidas, solventes químicos y pinturas. ¿Cuántos de ustedes, díganme si no lo han hecho en su casa o en algún lado, han visto que el cloro lo almacenan en una botellita de jugo o de cualquier jugo? Ya sonrieron ahí, es porque sí lo han visto, ¿sí? O sea, tenemos que nosotros también empezar a tener ciertas prácticas incluso desde nuestra casa. Cuando ya tenemos un hábito es más fácil que lo mantengamos en todos los lugares. Pero ¿qué es parte de lo que tenemos que recomendar? Y aquí vemos cómo estamos pasando. Si el recipiente era de cloro, lo pasamos a otro recipiente que tal vez era de alguna bebida y lo vamos a confundir. O simplemente dejarlos en cualquier espacio y que ese lugar no esté identificado. Una intoxicación alimentaria ocurre cuando una persona o grupo de personas ingiere un alimento sólido o líquido contaminado por bacterias, parásitos, virus o toxinas producidas por estos microorganismos. En el Valle del Cauca, las intoxicaciones más comunes son por bacterias como el estafilococo o la Escherichia coli. Estas llegan a los alimentos por malas prácticas de manipulación de materias primas, la inapropiada desinfección de superficies inertes como tablas, cucharas y cuchillos,
e incluso la inadecuada higiene de las superficies vivas como manos y uñas. Otros factores desencadenantes de intoxicación por alimentos son la contaminación cruzada y el consumo de alimentos que ya han perdido la cadena de frío. La contaminación cruzada se presenta cuando al utilizar la misma tabla y cuchillo, trasladamos los microorganismos presentes en las carnes crudas a los vegetales. Entre los alimentos que han perdido la cadena de frío se encuentran los recalentados o platos servidos luego de una prolongada exposición al ambiente que pueden terminar convertidos en criadero de microorganismos peligrosos para la salud. En el 2014, la UES Valle inspeccionó 13.559 establecimientos entre restaurantes, cafeterías, heladerías, panaderías, plazas de mercado y vehículos transportadores de alimentos. De ellos, 10.054 obtuvieron concepto favorable, 2.599 favorable condicionado y 949 no cumplieron con las normas de salubridad. Finalmente, en el 2014, se registraron un total de 34 brotes de intoxicación, la mayoría de los casos en reuniones familiares, con saldo de 618 personas atendidas en urgencias. A través de la labor de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, la Agencia Gubernamental de Control cuida la salud de los porteños. Consejos para evitar las enfermedades transmitidas por alimentos. Al comprar, evita las latas que estén abolladas, oxidadas o hinchadas. Controla las fechas de vencimiento. No compres productos sin rótulos o de elaboración casera como chacinados, conservas o quesos. Durante la compra, deja para el final los productos refrigerados o congelados para evitar cortar la cadena de frío. ¿Cómo conservar los alimentos? Al guardarlos en la heladera o freezer, deben estar envueltos o dentro de recipientes con tapas. No dejes fuera de la heladera productos que, para conservarse, necesiten refrigeración. Descongela completamente el alimento en la heladera o en el microondas. Nunca los descongeles a temperatura ambiente ni aproximándolos a una fuente de calor. ¿Cómo elaborar los alimentos? Cocinalos en forma completa y homogénea. La mayoría de las bacterias perjudiciales mueren a los 70 grados centígrados. Evita la contaminación cruzada separando los alimentos crudos, sobre todo las carnes, de los cocidos. No uses la tabla ni el cuchillo con el que cortaste carne cruda para una nueva función sin lavarlo previamente. Al abrir una lata, no conserves el excedente en el envase original. Mantén una correcta higiene de las manos con agua y jabón antes, durante y después de la preparación de alimentos. Lava cuidadosamente verduras y frutas. Para beber, cocinar, elaborar hielo o lavar alimentos, utiliza siempre agua potable. Por consultas o denuncias por intoxicaciones con alimentos, escribinos a alimentoseguro@buenosaires.gov.ar o llama al 147. La prevención depende de vos. Agencia Gubernamental de Control. Una ciudad en orden. La contaminación por microbios son formas de vida muy pequeñas, que eso también lo vimos en el módulo anterior, que se encuentran en todas partes, generalmente no se pueden ver, en heridas con pus, en algunos alimentos, pan y tortilla con moho, frutas descompuestas, nata blanca en alimentos preparados. Eso lo vimos en el módulo anterior, toda la descomposición de los alimentos por parte de los microbios. Si alguien tiene tos, aigota o gripe, puede llegar a trabajar ese día. No. Si alguien tiene diarrea, puede llegar a trabajar. Tampoco. Exacto. ¿Por qué? Porque estamos manipulando los alimentos. Y la E. coli, que es la que está en las heces, es muy fácil transmitirla a todas las superficies. Diarrea, vómitos, hepatitis. Cuando alguien entra con hepatitis en una industria casi que se pone en cuarentena, no puede ingresar. La fiebre tifoidea o la fiebre amarilla, no sé si ahorita igual han escuchado la fiebre amarilla. No podemos viajar a países casi que de América del Sur. Si no nos vacunamos, hay que ponerse la vacuna, y si venimos de allá, igual tenemos que estar vacunados por este tipo de enfermedades. Ya perdón que voy a comer aquí, pero...
Entonces acá tenemos las maneras de cómo llegan los microbios a los alimentos, por manos y uñas sucias. Y aquí voy a hablar algo más también de las uñas, Isabel. Batas, uniformes sucios, suéteres sucios que contaminan alimentos, utensilios sucios, máquinas sucias y superficies sucias. Las uñas no se pueden tener largas en la industria porque son reservorios de bacterias. Por eso es que hablamos de los cepillitos y todo eso. Las uñas acrílicas, aparte de que si se nos caen sería una contaminación física, al ser más larga también son reservorios de bacterias. Entonces esa es una de las principales razones. Y lo que les decía también del uniforme, si yo voy con mi uniforme desde la casa y alguien me estornudó, si me cayó sangre o alguien tosió, que tenemos ese mal hábito en Guatemala, este microorganismo de la tuberculosis puede resistir en la tierra, o sea, deshidratado. Y cuánto acostumbran, o ustedes no han visto, que escupen, que estornudan, que hacen, o sea, que tosemos, y para todos. Y hay formas que podemos evitar también ese tipo de cosas. Entonces, utensilios sucios, máquinas sucias, cuando no se lavan e higienen y no se desinfectan bien todos los utensilios que estamos utilizando nosotros en la producción, definitivamente vamos a transmitir enfermedades. Luego tenemos ahora parte de los insectos y roedores, también ya los platicamos, alimentos mal almacenados con materias primas crudas, materias primas que contaminan alimentos terminados. Y esto cuando uno está haciendo las auditorías, ¿cómo lo ve? Nosotros no deberíamos de poner, si estamos descongelando, ya vimos en el video que todo se debería descongelar en un recipiente específico, pero vemos que ponemos el pollo, lo bajamos del congelador, lo ponemos en la primera y eso definitivamente bota líquidos y caen a las verduras y al resto de alimentos. Y cuando nosotros estamos en una industria, hay que cuidar hasta el lugar donde van a comer el personal operativo o lo que van a comer. Hay industrias que por evitar que se ingresen cualquier recipiente ajeno a la industria, tienen la propia cafetería. A la cafetería también se le tienen que hacer auditorías. Si tienen este correcto manejo de BPMs. ¿Por qué? Porque no nos podemos arriesgar ni jugar a que se nos enferme el personal. Y luego acá tenemos alimentos crudos con carnes, contaminan alimentos frescos y alimentos preparados. ¿Cuál sería la principal bacteria con la que se contaminarían el resto de alimentos? Sí, está. Estrella y salmonela. Es necesario separar los utensilios de limpieza de la planta con los de las otras áreas. O sea, tienen que ser totalmente diferentes. En las industrias, ya cuando están estandarizadas, la escoba con la que barro la planta no es la misma con la que voy a barrer los baños o los vestidores, no es la misma, es otra. Porque las bacterias que van a estar naturalmente en el baño y en las duchas y todo eso son distintas a las que voy a manejar en la planta. Entonces no pueden ser los mismos. El trapeador con que limpio el lugar, con el que voy a hacer limpieza adentro de la planta, no tiene que ser el mismo. Sobre todo también los cepillos. Y ahí también se puede manejar código de colores, ¿verdad? O sea, morados o rojos para los de limpieza y verdes o azules para el resto de las plantas. Luego aquí tenemos alimentos que requieren refrigeración, no deben almacenarse a temperatura ambiente, justo lo que Alejandro nos comentaba. Los microbios en condiciones de calor se reproducen muy rápidamente. En condiciones de calor, húmedos y oscuros. Es el principal ambiente para que crezcan todos los microbios. Ahora aquí tenemos lo de la contaminación cruzada. Es cuando pasamos de un alimento que puede estar contaminado a un alimento que no. Entonces ocurre cuando un alimento contaminado entra en contacto con uno que no lo está. Cuando se mezclan alimentos cocidos con crudos en platos que no requieren una posterior cocción, como ser enlatados, platos fríos, tortas con cremas o postres. Cuando hay una mala ubicación de los alimentos dentro de la refrigeradora y los alimentos listos para comer toman contacto con los alimentos crudos y se contaminan. Entonces acá es donde van a entrar precisamente el código de colores que nos hablaba Alejandro, que tenemos que utilizar para las aves, para las carnes rojas, para los pescados, para las verduras y para las frutas. Separe las carnes, aves, pescados y mariscos crudos de los otros alimentos durante la compra en la tienda y al almacenarlos.
Utilice una tabla de cortar para las carnes, aves, pescados y mariscos crudos y otra diferente para el resto de alimentos. Nunca coloque alimentos ya cocidos en el mismo plato que se haya colocado carnes, aves, pescados y mariscos crudos, salvo que el plato se haya lavado bien. En una planta se evita la contaminación cruzada al no colocar materias primas, utensilios de limpieza y o materiales extraños junto con el producto terminado. Y a eso es lo que vamos. O sea, no es lo mismo que solamente utilicemos el delantal y que eso estaría limpio, sino que esa manipulación de la comida con el dinero, con limpiar todo con eso, cuando uno está también como que en la industria y todo eso, evitamos utilizar limpiadores o trapos, sino lo que más utilizamos es papel por descarte para evitar. Tenemos acá una imagen donde cómo podemos ver la contaminación cruzada. La primera forma de tenerla es de alimento a alimento, y entonces vemos el pollo crudo con la salmonela que va a escurrir a la carne o al plato que ya está preparado, y luego esto ya lo combinamos con otros vegetales o con una ensalada y entonces ya tenemos una contaminación. La otra forma sería con la manipulación del alimento en nuestras manos. Entonces tenemos otra vez, digamos, la bacteria presente en las carnes crudas. Luego, si nosotros no tenemos una correcta higiene, pasa a nuestras manos y a cualquier alimento que ya esté listo para consumir, se lo pasamos, como los vegetales o los quesos que estamos viendo ahí, o el sándwich que estamos preparando. Bueno, entonces seguimos, ya vimos esta forma, y acá lo tenemos de superficie al alimento. Entonces tenemos la tabla limpia, luego cortamos en cualquier tipo de alimento que esté crudo, que ya está contaminado, dejamos esa tabla y luego lo pasamos a preparar cualquier alimento que se va a consumir crudo, como en una ensalada, y entonces ya contaminamos el plato servido. Ahora, bueno, miren, y con esto de las enfermedades, en realidad eso es como relativo, porque en Guatemala la población sí se muere por diarrea, en otros países no, y acá tenemos un alto índice de desnutrición así, y hay muchas personas y niños que pasan con diarrea años de su vida, y por eso vemos también el retraso en el crecimiento. Si nosotros tuviéramos una mejor educación para manipular todos los alimentos desde casa, tampoco hubiéramos tanta desnutrición crónica, porque hay enfermedades, hay como la tenia, que lo vimos en el módulo anterior, que puede vivir con nosotros y ella estarse alimentando hasta 7, 10 años, vivir adentro de nuestro organismo, y ocasiona, exacto, hasta 7 metros puede medir, y ocasionar mala absorción de nutrientes. Entonces eso de las enfermedades es relativo. Sí, pero yo se los comento para que igual lo veamos. Voy a tratar de conseguir para el siguiente módulo estadísticas de las enfermedades para que ustedes lo vean, porque recuérdense que nosotros vivimos en mundos paralelos, lo voy a decir así. No es lo mismo el mundo en el que nosotros vivimos que el resto de la población, y cómo se mantiene. Claro que también es falta de educación y preparación, y se acostumbran a vivir de cierta forma que incluso yo antes podía tomar hasta 15 pastillas para sentirme bien y pasar un día productivo, pero la comida me estaba enfermando a mí, sin saber que era en este caso pues el gluten el que me enfermaba y debilitaba mi sistema inmunológico, y ahora no tomo ninguna pastilla y sigo siendo productiva y mi calidad de vida mejoró. Entonces esas son como que las cositas que hay que ir evaluando y sopesando con esto de los alimentos. Bueno, y para que veamos acá nos lo dice un poquito mejor, entre los 4 grados centígrados y los 60 grados centígrados es la zona de peligro de temperatura para los alimentos. O sea, es lo que debemos evitar nosotros, mantener cualquier alimento, y por eso Alejandro nos hablaba del shock térmico, y cuando ya están terminados los productos, de una vez almacenarlos en frío. Se le llama así puesto que es la adecuada para que los microorganismos crezcan y se multipliquen rápidamente, ya que arriba de los 60 grados mueren y debajo de los 4 dejan de reproducirse. Por eso es que decíamos que solo los tenemos como quietecitos. Aletargados. Todos nosotros tenemos una tolerancia de cierta cantidad
de microorganismos viviendo dentro de nosotros. Eso es cierto, así es. Cuando se pasan del límite que nosotros podemos tolerar es cuando nos enfermamos. Si nosotros hoy nos comemos un chuco, hoy no nos vamos a enfermar. Si me lo como todos los días, después de 15 días, entonces ya van a empezar la sintomatología. Sí, pero Porque todos tenemos cierta tolerancia. Pero veamos, el tema que tuvimos hoy fueron ETAs. ¿Qué son ETAs? enfermedades transmitidas por alimentos. Ok, entonces veamos esto. Si yo en un alimento tengo metales en los alimentos, ¿qué tipo de contaminación es? Física. Si yo tengo a alguno de mis colaboradores infectados con gripe o enfermos, ¿qué tipo de contaminación? Una manipulación inadecuada de los alimentos, ¿qué tipo de contaminación me puede dar? Cualquiera de las tres. ¿Cuáles son? La química, la física y la biológica. Excelente. No, pero vimos que habían 3 tipos de contaminación cruzada. La primera era ¿Qué era? de alimento Alimento. al alimento. Al alimento. Esta es la primera. Sí. Ahora, recuérdense de las imágenes. A ver, veamos 10. Después de la de alimento a alimento, ¿cuál es la otra forma en la que podemos contaminar? De alimento al traste donde se cortó. Ajá, a superficies, muy bien. ¿Cuál es su nombre? Juan Luis. Juan Luis. Ya tenemos 2. De alimento a alimento, de superficie a alimento, y la última que nos involucra a nosotros. De alimento a cuerpo. No, al revés. Ajá, de nuestras manos a los alimentos. Esos son los 3 tipos de contaminación cruzada: de alimento a alimento, de manos a alimentos, y de superficie a alimentos. ¿Sí? Si hay insectos en un alimento, ¿qué tipo de contaminación es? Biológica y física. Ahí está, vea, agarró confianza ahí. Sí, microbiológica y física. Si tenemos una cocción inadecuada, ¿qué tipo de contaminación se da? A ver, Raúl. No le oí, perdón. En una cocción inadecuada, ¿qué tipo de contaminación se Ahí le da? puede haber una microbiológica. Así es. En una mala higiene, ¿qué tipo de contaminación tendremos? Biológica, siento yo. Más Biológica. virus. Sí, así es. Y aparte de biológica, en una higiene personal, y si el personal entra con aretes, con joyas, entra con uñas, con maquillaje, ¿qué tipo de contaminación se le podría dar al alimento? La de mano alimento, básicamente física, ¿no? Física, porque pueden dejar eso. Puede ser microbiológico. Bueno, que enfermo de esa También. Y cuando hay productos químicos en los alimentos, ¿qué tipo de contaminación es? química. Ese es Órale, no más difícil como a mí. Bueno, entonces, qué bueno, porque sí se pudieron contestar todas las preguntas de este circulito, y esa era la idea, que a todos nos quedaran claras el día de hoy qué tipo de contaminaciones había y cómo se las podíamos transmitir a los alimentos. Entonces, ahí estamos. Muchísimas gracias. Aplausos, muchachos.